Muy buenos días, muy buenas tardes al grupo Instrucción Teológica. Les saluda el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel para hacer la presentación del tema de la semana, el cual va a ser un tema muy práctico y seguramente va a dejar mucho desafío para los líderes y para los pastores aquí presentes de diversas naciones. El tema es acciones legales a favor de la vida, la familia y las libertades. Y tenemos para esto a un ponente con mucha experiencia en el ramo. León Ballesteros Reyes, es un amigo muy conocido que pues ha trabajado muchísimo. Él es no solamente licenciado en Ciencias de Comunicación y en Teología, pero también pues ha trabajado mucho en liderazgos en los ámbitos políticos. De hecho, es, ha sido coordinador de Iniciativa Ciudadana desde hace unos 10 años y bueno, a favor de la vida y la familia, pero ha trabajado también en áreas de gobierno como funcionario en la Dirección de Asuntos Religiosos, tanto en el municipio de Solidaridad como también como coordinador de asuntos religiosos en la zona norte del gobierno del estado de Quintana Roo. Y no estoy muy seguro, él nos va a confirmar, parece que actualmente es precisamente director de asuntos religiosos en Solidaridad. Pero pues él ha tenido muchísimo empuje en el trabajo de la defensa de la vida y de la familia. Así que en toda su experiencia, de hecho, ha aportado en este ámbito del trabajo de la vida, la familia y de las libertades. Así que creo que es el expositor idóneo para compartir este tema porque él ha estado involucrado fuertemente en esta temática, la conoce, la domina y es un defensor fuerte, aguerrido de los pastores y de la iglesia, como tal, ante las cuestiones políticas y legales. Así que bueno, pues sin más, vamos a abrir el espacio para que en su momento y en su tiempo que él tenga, nos envíe un saludo y ya nos mande la introducción y la presentación de sus primeros mensajes de tema que corresponden a la temática acciones legales a favor de la vida, la familia y las libertades. Y seguramente nos va a estar también en su exposición informando de los avances que se llevan, tanto los retos y los desafíos que tenemos ante todo este movimiento que se está gestando en contra de la vida, la familia y las libertades. Pues amigo León Ballesteros, este es tu espacio y sin más te dejamos el lugar cuando tú tengas el tiempo disponible. ¿Qué tal, estimados hermanos que me escuchan? Mi nombre es León Ballesteros. Voy a estar compartiendo el tema de estrategias políticas para la defensa de la vida, la familia y las libertades. Me presento, como les decía. Mi nombre es León Ballesteros Reyes, tengo 47 años, soy originario de la Ciudad de México, tengo 18 años viviendo en Playa del Carmen, Quintana Roo. Estudié teología, la licenciatura en teología, con ciencias de la comunicación y especialidad en mercadotecnia. Pues a manera también de introducción, gracias a Dios me permitió en la universidad tener contacto con varias expresiones de fe, varios maestros, desde presbiterianos, bautistas, metodistas, obviamente carismáticos, hasta adventistas. Y esto me dio una oportunidad de tener un pensamiento diverso de diferentes expresiones de fe. Y ya estando aquí en Quintana Roo, después de trabajar en una iglesia como voluntario, pues se me abrieron las puertas para incursionar en el ámbito del gobierno, específicamente en la Dirección de Asuntos Religiosos municipal. Fui desde pues lo que viene siendo asistente, luego jefe de departamento y después se me dio la oportunidad de ser director 2 veces y después ser asesor y luego coordinador estatal. Y mi último trabajo, de mis últimos, fui asesor político en esta materia en el estado de Campeche y regresé aquí apenas a Solidaridad para nuevamente incursionar en el ámbito municipal como subdirector de asuntos religiosos en esta administración en el municipio de Solidaridad. Pues este trabajo en el gobierno me ha permitido pues tener contacto con diferentes políticos que he visto su actuar, su caminar y sobre todo
qué acciones han estado implementando con el tema de la vida, la familia y las libertades. Pero también es un tema que desde hace ya varios años, si no me recuerdo, unos 10 años, hemos venido analizando, pues sobre todo también accionando, debatiendo y muchas veces proponiendo y en unas reaccionando y a veces tarde. Pero a manera de introducción quiero comentarles que estos últimos meses, bueno, estos últimos años, es que eran unos 3 años para acá, hemos dedicado mucho tiempo ya en específico a esta defensa y la experiencia política en el ámbito de gobierno como parte ejecutiva nos ha permitido hacer un contacto con el ámbito legislativo y que nos ha permitido hacer algunas estrategias para la defensa de la vida y la familia. Trabajo como voluntario en la organización que se llama Iniciativa Ciudadana para la Defensa de la Vida, la Familia y las Libertades. Y eso hablaré un poquito más en la segunda cápsula, que me gustaría que empezáramos a definir también el tema de lo que es política. Gracias, amigos. Buenas noches, buenos días para algunos. Como les comentaba, mi nombre es León Ballesteros. Vamos a continuar con la cápsula número 2. Les comentaba que trabajo como voluntario en la organización que se llama Iniciativa Ciudadana por la Defensa de la Vida y la Familia. Es una organización donde todos estamos de voluntarios, tiene una representación en cada estado y tiene voluntarios que hemos tratado de ser dirigidos y capacitados por un grupo de hermanos también, todos evangélicos, y es una área evangélica netamente que se dedica a proponer, que se dedica a defender y se dedica a dar la batalla hoy por hoy en nuestro México y en otras partes también ya del continente, pero que tiene una característica especial. Creo yo, es un grupo bien organizado. La característica es que hemos sido dirigidos por el Espíritu de Dios para dar estas batallas y hemos logrado algunos triunfos y también algunas derrotas, pero hemos dado una muy buena batalla. Y este grupo de Iniciativa Ciudadana surge alrededor ya más de 3 años. Empieza cuando el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, hace más de 3 años, convoca a una reunión allá en la Ciudad de México, en Los Pinos, en la residencia oficial, al grupo de la comunidad LGTB para proponer algunas iniciativas a nivel federal que incluía, entre otras, la reforma al Código de Salud, educativo, un micrositio ahí en la presidencia. Y es como pues a nosotros ver lo que estaba sucediendo, no nos quisimos quedar callados y propusimos una serie de firmas, unas marchas y logramos que los diputados federales le dijeran por primera vez en la historia no al presidente, haciendo de su misma bancada para que no pasara estas iniciativas. Así es como surge Iniciativa Ciudadana, de la cual formo parte. Me siento muy contento de ser también parte de la representación del estado de Quintana Roo y poder defenderlo. Y nos tocó, ya más en concreto, después de estar organizándonos de varias ocasiones dando la lucha, nos tocó darla ahora sí de cuerpo a cuerpo, cara a cara aquí en Quintana Roo, en el tema de la defensa de la vida, cuando se promueve aquí en Quintana Roo la despenalización del aborto en el mes de febrero y marzo de este año. Ahí es cuando pues nosotros decidimos entrar de lleno y podernos organizar. Y pues quiero decirlo que gracias a Dios pudimos hacer contacto con varios ministros de culto de nuestra fe, evangélicos, pero también pudimos contactar a grupos pro vida, pues también del área católica, y nos pudimos organizar muy bien, inclusive con otras organizaciones como el Consejo Interreligioso por la Defensa de la Libertad y la Creencia, varios organismos, el Frente, sobre todo el Frente por la Familia, que es también católico, es un organismo católico ya de tiempo, con muy buena organización, en la cual seguimos trabajando en conjunto, y pues decidimos dar la batalla. Logramos, después de una serie de cuestiones muy difíciles, estresantes, pero sobre todo dirigidas por el Espíritu de Dios, logramos que este tema no avanzara
aquí en el estado se votara en contra de estas dos iniciativas que al final se volvieron una, que más adelante voy a decirles, contarles un poquito más de estas estrategias políticas que pueden resultar en nuestras vidas, en su localidad, que ahí es donde aprendimos mucho, bastante aprendimos de cómo podemos manejar estos temas y que creemos que han dado resultados. Y bueno, pues se logró. Y después de esto, pues vimos que el aluvión de iniciativas que promueven la muerte, que promueven el aborto, la despenalización de las drogas, los matrimonios homosexuales, la adopción, en fin, varios de estos temas iban a seguir no solo aquí, sino en otros estados. Pues estuve trabajando un poco en Campeche y también en Yucatán cuando se dieron estos temas. Pues gracias a Dios nos ha permitido tener una expertise en estos temas y también locales. Hemos dado un muy buen acercamiento, hemos logrado tener un muy buen acercamiento con los diputados locales, y lo cual es un área que también manejamos en, como les comentaba, en iniciativa ciudadana, que maneja 7 ejes, entre ellos la oración, mujeres, redes sociales, también maneja el tema del lobby legislativo, que es el que más vamos a estar hablando, y también un centro de investigación, una gira nacional, y también maneja el tema hoy por hoy de cursos de preparación. Pues básicamente, como manera también de introducción, les comentaba sobre las estrategias políticas y me gustaría empezar definiendo sobre la política. La política desde el punto de vista para mí es un arte, es un oficio, es una profesión que tiene que ver desde el origen de la palabra el polis como ciudad y el bien por la ciudad. Creo que todos los que vivimos en una ciudad, todos los que vivimos en una comunidad, de alguna forma hacemos política, de alguna forma estamos inmiscuidos ahí, y hoy por hoy cuando se ven amenazadas a través de esta forma de gobierno político, se ven amenazadas las libertades fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la familia o pertenecer a una familia, el derecho a la expresión, el derecho a la creencia, es cómo debemos de trabajar en estrategias que a través de la política puedan dar los resultados que nosotros buscamos, siempre y cuando creemos que sean dirigidos también por el Espíritu de Dios. Y esto es como una de las primeras tareas que me gustaría que ustedes que escuchan este audio pudieran mandar unos mensajitos sabiendo o quizás saber cómo ven ustedes la política, qué concepto tienen ustedes de la política, porque yo agradezco al pastor Salomón nuevamente por esta invitación, pero me gusta mucho su estilo porque permite el debate, la opinión en un marco de respeto, y me gustaría mucho escucharlos, saber qué opinan ustedes de la política para que podamos dar continuidad o cómo han trabajado ustedes la política ahí en sus comunidades, cómo han visto la política. Pues vamos a pasar al siguiente tema como cápsula número 3. ¿Qué tal, estimados hermanos? Vamos a continuar con nuestro curso en la cápsula número 3. Como les comentaba anteriormente, las estrategias políticas para la defensa de la vida de la familia y las libertades, pues se basan primero en la definición de política, como lo hemos platicado, pues la importante definición de política, pues lo vemos como una actividad pues orientada en forma pues ideológica, es correcto, a la toma pues de decisiones de un grupo de personas para alcanzar ciertos objetivos, y pues se define como una manera pues de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar pues un choque que pueda darse entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. Por eso es que debemos de definir en este choque cultural, en este choque ideológico, en este choque por nuestras creencias, pues tenemos que definir estrategias que a través de la política puedan tener los objetivos o alcances que deseamos. En la definición de política, pues también podemos ver que estas estrategias pues deben de ser organizadas como primer término. Estas estrategias para que haya una organización, para que podamos tener buscar un fin que pueda ser asertivo,
en esta estrategia política no puede estar alejada de una dirección de, nosotros creemos, del Espíritu de Dios. No pueden estar alejadas de una parte que nos pueda conducir a un rumbo mejor. Y yo creo que una de las estrategias políticas no pueden estar divorciadas de buscar a Dios para que nos dirija. Entonces yo siempre creo o siempre he creído que en estas estrategias que podemos plantear, pues tenemos que pedir una dirección de Dios ante todo. En el grupo o en la organización donde participo, colaboro, que es Iniciativa Ciudadana, como les he comentado, uno de los primeros ejes es la oración. La oración mensual, la oración continua, y nosotros pues les pedimos a los ministros de culto que puedan dar de alta a sus iglesias para que les mandemos un programita de oración, poder unir cada último viernes de mes, cada mes, a cientos de iglesias para que miles de personas podamos orar por estos puntos, precisamente de los temas que se dan. Y ahí es donde han surgido varias estrategias. Yo me reúno constantemente cada semana con un grupo de amigos para ver cómo vamos con este avance, y pues pedimos a Dios que nos dé dirección en estas estrategias. Entonces, pues como primer punto, la oración es clave para cualquier estrategia, ¿no? La palabra de Dios siempre nos dice que debemos de tener una dirección, un rumbo. Debemos de estar siempre confiados en Dios, porque Él lo dice en su palabra, pues fuera de Él nada podemos hacer. Y que debemos de pedirle sabiduría, donde nos anima, ¿no? Que el que esté falto de sabiduría, entendimiento, pues pueda buscar a Dios para hacerlo. Yo creo que esa es una de las claves más importantes en las estrategias, es primeramente pedirle sabiduría a Dios. La segunda estrategia que me gustaría mucho mencionar es que la estrategia no puede salir o no debe de salir solamente de una persona. En este caso, pues, si involucramos a Dios, que sería como el que nos dirige, yo siempre recomiendo también que el que quiera participar en esto, pues pueda tener una estrategia primero de grupo. No es conveniente ser el llanero solitario, no es conveniente trabajar por sí solo. Yo creo que en este rumbo, en esta pelea, en estas batallas, pues cuando somos un poco más, podemos tener más fuerza. Y creo que sí es necesario uno como estrategia también inicial, pues buscar un grupo afín que pueda dar la batalla. Yo felicito y agradezco el esfuerzo del pastor Salomón junto con los ministros de culto y otros líderes que muchos de ellos han estado escuchando este audio y las demás clases, pues que están buscando un grupo donde puedan definir y dar esta batalla y puedan prepararse. Yo creo que esa es la segunda estrategia, que es buscar un grupo afín para dar esta estrategia de batalla política, un grupo donde pueda coincidir que se debe de defender la vida, donde puedan coincidir después de buscar a Dios el poder plasmar y establecer estas estrategias. ¿Qué tal, estimados hermanos que me escuchan? Mi nombre es León Ballesteros. Continuamos con nuestro curso de estrategias políticas para la defensa de la vida y la familia. Hablamos un poquito de pues que uno debe ser dirigido por el Espíritu de Dios como primera estrategia, y segunda estrategia, el poder buscar un grupo afín que pudiera estar en una misma visión de cómo hacer esto. Yo he encontrado pues en el grupo de Iniciativa Ciudadana, sé que ustedes también lo están haciendo con algunos grupos, pueden ser de su localidad o vía internet, o pueden ser a distancia, en fin. Por ejemplo, la misma organización de Iniciativa Ciudadana ha encontrado muy buen afín con una organización católica que se llama Frente por la Familia, y ahí es donde muchas estrategias en conjunto han salido, y unas estrategias que han sido dirigidas por Dios y han sido muy, muy, muy asertivas y muy funcionales. Una estrategia más que yo creo que en esta acción política es el tema de la preparación. La estrategia política requiere preparación.
y creo que este curso, al igual que los que han tomado, se han impartido o se impartirán a través de la dirección del pastor Salomón y otros ministros, otros expertos en la materia, pues yo creo que es básica y clave. No puede haber estrategia o no debe de haber una estrategia, una batalla sin prepararse. No debe de surgir una estrategia si no se cuenta con una preparación. Y en la preparación en muchos sentidos, el uso y el término del lenguaje, el uso de las leyes, el conocimiento de ambas, el conocimiento del régimen parlamentario, el conocimiento de las leyes que se están proponiendo, pues requieren una cierta preparación. Y yo creo que esta preparación que usted está escuchando y las que ha tomado son parte de esto, y yo le animo a que se siga preparando, y eso es una estrategia política. La segunda estrategia la siguiente estrategia que creo que es clave en esta batalla por la defensa de la vida y la familia es hacer una relación con actores políticos de decisión de este tema. Eso es un tema bastante amplio, pero lo primerito que yo he hecho, lo que hemos logrado es buscar quiénes son, que no tenga el contacto directo, saber quiénes son, quiénes están tomando las decisiones, quiénes están en el Congreso local, quiénes son nuestros presidentes municipales, quién es el cabildo, quién es la parte inclusive nacional que toma en el poder legislativo, o quiénes son los actores del poder ejecutivo que están promocionando la ideología de género, o quiénes inclusive también están tomando decisiones en el poder ejecutivo, legislativo o judicial a favor, también puede ser, de la vida. Pero sí necesitamos tener el panorama de quiénes son, qué cargo tienen, en qué partido están, qué propuestas están teniendo, y también qué datos nos pueden arrojar la investigación, ¿no? El tema de su edad, de origen, qué estudios tiene, dónde se formó, por qué sigue esa corriente, si tiene algunos familiares, y por qué no datos hasta donde se puedan, datos personales como sus páginas de Facebook, Twitter, Instagram, sus redes sociales, todo, hasta por qué no también su número telefónico, que al ratito les voy a explicar por qué la estrategia también de redes sociales, pero todo lo que pueda servir de información de las personas que estén tanto en contra o a favor, pero que estén tomando decisiones o que posiblemente las puedan tomar a un futuro para poder dar esta batalla de la defensa de la vida y la familia. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con nuestras curso, con nuestras clases sobre las estrategias políticas para la defensa de la vida, la familia y las libertades. Como en el último tema hablamos de estrategias de saber qué actores son los que están proponiendo el tema de la muerte, el tema del aborto, el tema de la despenalización de las drogas, le llamamos el tema de la cultura de la muerte, pues también es importante saber quiénes están defendiéndola. También en el tema ejecutivo, legislativo, judicial, puede ser que encontremos personas que son afines sobre el tema de la vida, y también hay que contactarlos, o también hay que saber quiénes, qué están haciendo, dónde están, y también todos sus datos. La siguiente estrategia, que pues el tiempo que hemos pasado haciendo esto, la experiencia que humildemente se los digo nos ha permitido Dios trabajar, pues es tener una noción clara de los temas que se estén discutiendo que están. Es decir, hoy por hoy nos hemos encontrado que en México, como lo dije en la manera de introducción, estamos sufriendo un embate ideológico. Yo creo que sí, la iglesia está sufriendo el embate de la ideología de género, me refiero a México y también a algunos otros países de Centroamérica, pero como nunca antes. Es un tiempo muy difícil, un tiempo muy complicado con este nuevo gobierno, pero creo que sí hay que por este tiempo que hemos pasado, hay como que elegir las batallas, o las batallas. La guerra sabemos que la ganó Dios, y esto está escrito, pero nuestras batallas hay que elegirlas, y eso es muy importante porque son tantos temas
que hemos visto que están surgiendo, que continuamente se proponen en las cámaras. Hasta hemos detectado hasta de 3 o 4 diarias en diferentes partes de la República. Pues vemos que es un tema que avanza muy rápido y que tenemos que saber cuáles podemos y debemos de luchar. Obviamente las que son las primeras son las del tema local, los temas locales, aunque sí es una responsabilidad del tema nacional, porque lo mismo que pasa en un estado que se apruebe puede sentar las bases y los precedentes que en materia de derecho le llaman jurisprudencia, puede abrir la puerta para otros estados y que sí damos la batalla, pero sí debemos distinguir cuáles son y hay que estar pendientes con los temas locales, porque son los que nos afectan en nuestra comunidad, en nuestro diario. Entonces, la estrategia es distinguir cuáles de todas estas batallas que se están presentando debemos de escoger. Y entre más podamos enfocarnos en 2 o 3, debemos de concentrarnos. La estrategia también habla, o debemos de seguirlos, de no ser reactivos ya. Ya no debemos de ser reactivos. En caso de Quintana Roo, cuando se dio la toma del Congreso por un grupo reducido de feministas, pues fuimos reactivos. Y así hemos sido. La verdad es que a veces nos cuesta trabajo aceptar nuestros errores, pero hemos sido reactivos y la verdad es que también nos han dado a veces varios golpes que nos han mandado a la lona y por el tema de ser reactivos a veces no nos levantamos ni podemos defendernos. Entonces debemos dejar de ser reactivos y debemos de ser propositivos. Lo último que hemos analizado aquí en Solidaridad, lo he compartido con algunos otros municipios, es que debemos de pasar de las redes sociales y mandar tweets y mandar mensajes y lo debemos de seguir haciendo. Yo no digo que dejemos de hacerlo, pero debemos de pasar eso a tomar un tiempo de proponer ahora, proponer ahora iniciativas con los diputados que hayamos encontrado afines para contrarrestar este avance de la ideología de género. Propuestas que tengan que ver con el tema de vida, de la familia, de nuestras libertades. Y eso es muy importante en nosotros poder proponerlas, porque creemos que en el tema legislativo, pues sí nos están ganando, pero es porque hemos sido solamente reactivos. Y no hay mejor defensa para una batalla que ser ofensivos. Entonces, en el buen sentido, debemos de pasar del término de ser reactivos a propositivos para tener una muy buena defensa. Debemos de entender este tema que es muy importante. No hay que dejar de hacer una presión, que ahorita vamos a hablar de otras acciones, pero creo que es muy básico hacer propuestas que tengan que ver con este tema. Y básicamente, pues las propuestas deben de surgir. Ya tenemos las bases que en otros estados se han hecho a favor de la defensa de la vida y la familia. Y les voy a mencionar tres acciones básicas que nosotros así le hemos determinado, 3 propuestas que hemos estado analizando, que ya se las presentamos a algunos diputados y que creemos que estamos dejando de ser reactivos para ser propositivos en este sentido. Tal, estimados hermanos, pues continuamos con esta serie de cápsulas que tienen que ver con las estrategias políticas para la defensa de la vida, la familia y las libertades. Como platicamos en la cápsula anterior, las estrategias deben de incluir ya pasar de una acción reactiva a una propositiva que creemos que puede ser la mejor defensa. Nosotros hemos estado haciendo ya una serie de planteamientos a los diferentes diputados locales, más en concreto a pues los aliados, obviamente a los diputados que son aliados pro vida. Los hemos visto, como decíamos en nuestras cápsulas, hemos visto quiénes son, qué hacen, qué se dedican, en qué comisiones están, sus redes sociales, y los hemos citado de manera personal para que pues conozcan nuestra postura, pero sobre todo ya poder plantear ciertas estrategias o iniciativas. En nuestro congreso acá en México, concretamente en el estado de Quintana Roo, la ley nos permite meter iniciativas ciudadanas como cualquier ciudadano, aún no perteneciendo a ningún partido político o alguna asociación. Sin embargo, pues sí creemos que es importantísimo que un diputado pueda meterlas y se puedan cabildear y así hacer una
sinergia con los diputados que puedan ser amigos para que se puedan lograr. Estas iniciativas buscan crear un contrapeso para frenar la ideología de género y tener alternativas que en su caso grupos como feministas o grupos como proabortistas buscan lograr en el Congreso hacer esta presión. Sin embargo, creemos que estas iniciativas pueden pues despresurizar y pueden buscar alternativas que puedan mitigar o desaparecer la intención del aborto o de otras causas. Quiero comentarles rápidamente en esta cápsula de dos. Básicamente nosotros hemos visto que una de las causas o banderas que los grupos feministas hablan acerca del tema del aborto es que precisamente la mujer o las jóvenes que son violadas, sobre todo menores de edad, quieren abortar. Para eso nosotros metimos hace poquito ya un planteamiento de una iniciativa que ya se ha hecho en otros estados. De hecho, aquí mismo en el estado de Quintana Roo ya se han hecho algunos planteamientos, pero nosotros la estamos afinando muy bien, que es el acompañamiento sobre todo a las menores de edad que han sido violadas o violentadas, para que se les dé un acompañamiento físico, médico, psicológico, educativo, económico y, por qué no, también espiritual, en todo su proceso de embarazo y garantizándoles que al final de este embarazo también se les pueda seguir dotando con estos servicios médicos. Obviamente van con unas propuestas o ganadas con algunos apéndices o algunos contenidos extras, como lo que es ayudarle a que tenga cada vez una sesión médica de ultrasonido para desincentivarla en el tema del aborto, y también en el caso también de acompañamiento espiritual. Y esta propuesta, como les comentaba, ya ha sido muy bien aceptada en algunos otros estados. Hemos estado trabajando en conjunto con algunas asociaciones civiles que como BIFAC, que se dedican a esto, y pues hemos visto que ha resultado muy bien, porque realmente las menores de edad o las personas que han sido violadas pues en alguna forma no quieren abortar, pero como se les cierra el mundo por estas situaciones tan difíciles, pues estas propuestas pueden ser muy bien aceptadas. Otra de las propuestas que nosotros estamos viendo que puede funcionar para desincentivar el tema del aborto es agilizar los trámites de adopción. En nuestro estado, aquí en Quintana Roo, en México, es muy complicado. Hemos visto que hay muchas trabas burocráticas, sobre todo, y económicas. Entonces, que estamos tratando de impulsar una iniciativa que pueda agilizar muchísimo el tema de la adopción, para que las familias o parejas que quieren adoptar puedan ser pues con mayor facilidad, y también tengan una opción, aún las personas que quieran no tener a su hijo, tener a su hijo, pero que no quisieran mantenerlo o tenerlo físicamente con ellos, pues puedan tener esa opción también de poder darlo en adopción. Sin embargo, aunque creemos que es una cuestión muy difícil, ellos o las personas que quieren de alguna forma abortar, pues lo dicen porque no saben cómo van a mantener a su hijo. Entonces se les brinda una opción más, con un proceso, inclusive con una causal de que pueden compartir la maternidad, es decir, al final de que lo tengan, si ellas pueden pasar un periodo donde pueda ser un periodo reflexivo, puedan volver a tener a su hijo natural con ellos. Entonces, estas son dos propuestas y en la siguiente cápsula les contaré unas dos más. ¿Qué tal, estimados hermanos? Pues vamos a continuar con estas estrategias políticas para la defensa de la vida y la familia. Les comentaba de estas propuestas dos, que es básicamente el acompañamiento, y la otra que es la iniciativa de adopción. Otra propuesta que nosotros hemos estado viendo que puede funcionar para incentivar el tema, en concreto el del aborto, es que sí compartimos con algunos grupos feministas la postura de que son revictimizadas cuando son violadas y van al Ministerio Público. Hemos visto y hemos sido testigos de pues el maltrato, la mala sensibilidad, y inclusive hemos visto cómo no solamente les vuelven a tener unas cuestiones de contacto físico, el médico legista a veces pues se sobrepasa de los términos que se le hacen de una auscultación, y por eso es que ellas agarran este pretexto para que no hacer una denuncia, que es una de las principales causas que están promoviendo los grupos feministas, para que el tema del aborto no haya una causal
de denuncia. Ellos están diciendo que no quieren que haya denuncia. Sin embargo, creemos que esto es contraproducente porque en realidad, pues la denuncia, si en el caso de violación se debe de hacer, es porque se debe de buscar al violador. Si no se hace, el Estado estaría impedido de hacerlo porque no puede ir sobre un sujeto en el cual no haya una denuncia. Y en el caso de Quintana Roo hemos visto que a veces estos grupos feministas no se dan cuenta que detrás de esto, pues hay una serie de corrupción o pues hay una serie de cuestiones muy complejas y muy complicadas aquí en Quintana Roo, de redes de trata de personas, de explotación sexual, inclusive infantil, porque estos son los promoventes que quieren que estas denuncias no se hagan, porque son los principales beneficiados. Sin embargo, nuestra iniciativa que hemos estado tratando de impulsar, que también ha sido bien acogida, es que haya una mejor sensibilidad, contrato digno, mayor profesionalización en los ministerios públicos, que puedan ser mujeres expertas en este trato de mujeres que han sido violadas y sobre todo para menores de edad. Eso es un tema muy importante que les gustó a algunos diputados en el caso que se los planteamos, porque nos estamos poniendo del lado de una causa justa que las feministas dicen tener, pero sin embargo nosotros decimos que es de todos esta causa el perseguir la justicia y el buen trato. Otra de las iniciativas que también nosotros metimos hace poco que estuvimos planteando es que debemos de tener una alternativa más sobre el caso del tema del aborto. Es decir, si vemos que en los congresos pasara, como lo ha sucedido en otros congresos, tan solo el día de ayer en Colima, brincándose el debido proceso en una sesión fast track de noche sin convocación a los otros grupos parlamentarios, se aprobó, ya sería el tercer o cuarto estado, si no mal recuerdo, que se aprueba el aborto. Hemos visto que si llega a pasar aquí en Quintana Roo, como ya se ha vuelto a meter estas iniciativas y como ya hay un dictamen de la Suprema Corte, que en un momento voy a hablar de eso, pues sí, estamos de alguna forma, si no hay parlamento abierto, no hay debate, pues entonces que se haga una consulta ciudadana, un plebiscito, una consulta ciudadana donde antes de que el legislador local pueda votar a favor o en contra, se le pueda preguntar al pueblo directamente si está de acuerdo o no. Entonces, esta es una iniciativa que creemos muy viable, lo hemos analizado, lo hemos platicado con varios juristas y nos dicen que sí, estamos aprovechando pues la ola de lo que dice nuestro presidente, que el pueblo decide, el pueblo manda y que todo se debe hacer una consulta, pues inclusive él ya lo ha dicho en este tema y de ahí es donde nos estamos agarrando y sí hay una buena cabida, inclusive de los mismos grupos que han impulsado este tema, pues sí que los ciudadanos deben de elegir. ¿Qué tal, hermanos? Pues continuamos con estas cápsulas de estrategias políticas para la defensa de la vida y la familia. Y como comentamos, algunas iniciativas que estamos tratando de impulsar, que ya las hemos planteado, pues han sido bien aceptadas. Tan solo el día de hoy o ayer, si no mal recuerdo, en Nuevo León ya se aprobó una iniciativa pro familia, donde el Congreso del Estado pueda garantizar que el núcleo básico de la sociedad, la familia, tanto de hombre como mujer, creada una familia así, pueda ser sujeto a políticas públicas directas. Y esta es una iniciativa que ya la tenemos en las manos, la estamos analizando para proponerla con varios diputados que pues estamos seguros que no se van a negar en la cuestión de las familias. Y esto es un hecho histórico en Nuevo León, se volvió ejemplo. Ya se han hecho algunos intentos en otros estados y nosotros pues vamos a tratar de impulsarlas, así como crear un instituto municipal o un instituto estatal de la familia que pueda también ver una cuestión de salvaguardar la familia y crear políticas directas de la familia. Es así como algunas series de iniciativas estamos tratando de impulsar. Hemos estado viendo varios grupos también de sectores. Esta sería una buena estrategia. Nosotros estamos definiendo ya sectores. Hemos pasado de una cuestión solamente general a focalizar los grupos, porque los grupos son los que deben de alzar la voz. Es decir, por ejemplo, el sector médico que ahorita está siendo atacado, pues hemos estado ya viendo algunos médicos y los maestros, por ejemplo, que están tratando de resistir, sobre todo los maestros con cristianos, con bases cristianos, sobre este embate ideológico. También ya lo estamos viendo, nos centramos también en un grupo de mujeres líderes
sobre todo cristianas, que son las que están impulsando, y ahorita estamos enfocándonos también al grupo de jóvenes. Esta es una estrategia, focalizar los grupos y cada grupo pues sacar una serie de iniciativas o propuestas que puedan afectar directamente a su grupo de edad o su profesión. Y es así como vamos dividiendo o nos vamos dividiendo las tareas para que cada grupo pueda plantear los diferentes aspectos que les pueden ir afectando. Un grupo que no hemos dejado, que ha sido o creemos que está siendo ya un foco de ataque, es el de los ministros de culto. Como ustedes saben, ya hay varias iniciativas planteadas en el Congreso de la Nación, en la Cámara Alta y Baja, Cámara de Diputados, Senadores, donde ya menciona la palabra de ministro de culto, empezando con la prohibición de las terapias de conversión, luego pasando por la famosa ley de igualdad sustantiva, donde prohíbe los discursos de odio, y últimamente, pues ustedes saben que han sido denunciados y ya penalizados algunos ministros de culto, sobre todo de la fe católica, dos obispos y no mal recuerdo, tres sacerdotes, el mismo obispo de la prelatura de aquí de Cancún Chetumal, ha sido ya penalizado. Entonces, nosotros ya estamos trabajando sobre la cuestión de la defensa de la fe, que le llamamos la defensa de la creencia de la libertad, porque es un derecho fundamental inalienable, es decir, que está junto al ser humano, no puede ser quitado. Entonces ya estamos trabajando con ellos, ya estamos haciendo algunas propuestas, ya tomamos unos cursos y ya también hemos estado dando unos cursos también de este derecho fundamental para los ministros de culto, preparándolos, capacitándolos para que ellos puedan también tener acciones y elementos y herramientas para que se puedan defender. Pues, ¿qué tal, hermanos? Seguimos con estas cápsulas breves, pero creemos que puedan ser de bendición. Estas iniciativas que hemos estado planteando surgen precisamente porque en el ámbito político, y es porque ahí en esta área, en esta arena política, porque como lo definimos al principio, es una cuestión de decisión de personas que están en el poder y que se han vuelto queriendo hacer políticas públicas o políticas que ingieren en la conducta o en el diario vivir aún de las personas que no sean creyentes, pero creemos que se han afectado ya bastante o están siendo afectando está siendo afectado nuestro diario vivir aún como personas de fe o personas que creemos en Dios. Como antecedente, yo quisiera recordarles que el embate más fuerte ha sido precisamente ya un pronunciamiento reciente de la Suprema Corte de Justicia, que seguramente de México, seguramente usted lo ha escuchado, que se pronuncia en primera parte donde las mujeres no pueden ser penalizadas, es decir, no pueden ir a la cárcel por el tema del aborto, le impide eso a los estados que lo hagan, y esto es algo contradictorio totalmente, que las mujeres que han abortado no pueden ir a la cárcel, porque precisamente el año pasado la Suprema Corte había ya dictaminado que no era injerencia de la Suprema Corte, que era injerencia de los estados el poder dictaminarlo, y esto se basa porque precisamente en tratados internacionales, como el Pacto de San José, dice que en los países como México, que son entidades federativas republicanas, pues los estados tienen ese deber de poder legislar. Sin embargo, este resolutivo de la Suprema Corte que hizo en el mes de septiembre, pues fue muy lamentable. Y no solo eso, sino días después declaró que precisamente en los congresos locales no podían defender el tema de la vida, no podían ponerse de acuerdo porque es una cuestión que nadie se ha puesto según ellos de acuerdo, que nadie puede decidir cuándo empieza la vida y que entonces los estados no pueden decidir cuándo empieza la vida y por lo tanto no podrían legislar. Esto se basa en algunas digámoslo así, situaciones de la Suprema Corte que se había basado o se habían tomado como jurisprudencia de casos que se habían metido por una contradicciones de ley, unas cuestiones ahí de contradicciones en otros estados donde algunos congresos habían puesto digámoslo, como en términos coloquiales nosotros lo manejamos como una contraparte que ya se habían pronunciado los congresos a favor. Entonces, pues hay una contradicción de ley que la Suprema Corte determina que no es procedente. Y el detalle o las cuestiones más críticas que nosotros creemos que es donde ya fue
una situación muy, muy lamentable. Es donde la Suprema Corte también días después se manifiesta el tema de la objeción de conciencia en el sector médico. Y pues es donde básicamente los ministros votan que la objeción de conciencia no puede ser aplicable al sector médico en el caso de una persona que quiera tener un aborto. Eso creemos que es algo inexplicable, algo inédito en México que pasó, porque la objeción de conciencia, que tiene que ver con la cuestión de nuestra fe o las creencias, pues es algo que debe de garantizarse. Y en la siguiente cápsula hablaré un poquito más sobre de esta estrategia que nosotros estamos planteando, sobre todo el tema de objeción de conciencia y cómo poderlo defender. Pero básicamente este sentó el precedente para que en cascada y como tormenta viniera una serie de propuestas ya en los diferentes estados, con el pretexto de la que Suprema Corte lo había dictaminado, para que se les casi obligue a los legisladores locales a que puedan aprobar el tema del aborto. Eso es algo muy lamentable y es algo muy triste, y es algo que estamos nosotros dando la batalla, pero sí hemos visto que ha avanzado terriblemente. Entonces, pues estas declaraciones, o más bien ya no solo declaraciones, y ya también mandatos de la Suprema Corte, son pues inapelables. El órgano, digamos así, que estaría por encima de la Suprema Corte sería ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la Corte de la Haya, que no hemos encontrado un contrapeso que pueda hacer esto. Y pues es muy lamentable, pero como estrategia nosotros estamos pensando pues que de alguna forma las redes sociales, que es enseguida de la siguiente estrategia que voy a hablar. Una de las estrategias que nosotros nos ha funcionado en el tema político ha sido las redes sociales. Aunque sabemos que las redes sociales pueden variar muchísimo, sí hemos visto buenos resultados con las redes sociales. Hemos visto que los políticos pues sí están pendientes sobre todo de su Twitter, de su red social del pajarito, y que sí hemos visto que funciona. Ha funcionado bien, hemos tenido buenos testimonios. Y básicamente, ¿cómo operamos las redes sociales? Nosotros tenemos un área que se llama Levanta tu Voz en Iniciativa Ciudadana, donde pues es básicamente estamos alerta en esta área, está alerta de lo que está pasando en diferentes estados por contactos, como lo habíamos dicho, diputados, sobre todo locales, que están, o nacionales, que están a favor de la vida, y es cuando nos advierten de una situación, una iniciativa en contra de la vida que se esté presentando, y se investiga un poco más, pero ahí en ese momento se manda a través de grupos ya organizados, que ahorita tenemos ya mínimo uno en cada estado, un grupo mínimo de 60, 70 personas por cada estado, y estos a su vez tienen grupos que te voy a explicar un poquito más, pero se manda ya, digamos así, una como advertencia al liderazgo nacional, a los liderazgos nacionales de lo que está pasando, para que nos activemos en oración, pero también empecemos a activar a nuestros grupos de redes sociales. Ellos mandan un texto sencillo y una imagen de lo que está pasando. Después de esta investigación ya es donde nos explican cuál va a ser la estrategia, y en este gráfico nos dicen algunos textos que podemos cambiar, pero sobre todo nos mandan también las redes sociales de los diputados, tanto de Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter sobre todo. Y también nos dicen si va a haber algún evento que pueda transmitirse o en vivo o pueda debatirse. Y nosotros lo que hemos hecho, lo que nos tarea, lo que nos corresponde aparte estar al pendiente, es crear nuestros grupos precisamente de WhatsApp. Por ejemplo, yo tengo como 5 grupos, de los cuales esos 5 grupos cada grupo tiene como unos 15 o 20 líderes, que a su vez tienen otros 10, pero tengo uno que es un grupo como masivo de 90, sobre todo ministros de culto. Entonces yo les pido a los ministros de culto que repliquen esta información. Entonces, ¿cómo se puede volver orgánica? Sin embargo, nosotros hemos visto que también en redes sociales pues es muy variante, ¿no? Es muy variante. Cuando nos llega la información, a veces hasta nos la repetimos nosotros en círculo. Por eso es importante crear o que el mensaje llegue directo a donde queremos que llegue. Y en el caso de
cuando se llega a un mensaje o se le manda a un diputado, tratamos de tener ciertas normas o reglas de no ser ofensivos, de darle un argumento, de poner que es una cuestión ciudadana más allá de que sea una cuestión religiosa, no porque tengamos pena o nos avergüenza el evangelio, sino porque al diputado le interesa también mucho el ciudadano. Entonces decimos algo así como: soy un padre de familia, soy un estudiante, yo y mis compañeros, soy un abogado, yo y mi despacho, soy un empresario y mis trabajadores y yo no estamos de acuerdo. Entonces así nos representamos, pero tratamos de tener también un argumento, sobre todo pues legal, científico, sí, ¿por qué no? Filosófico, pero también médico, y por último pues algo que sea religioso, ¿no? No porque, como lo repito, nos avergüence, sino creemos que la estrategia es más correcta de ese sentido. Con un gráfico lo acompañamos y utilizamos mucho el Twitter porque es el que ven ellos en manera instantánea. También cuando se abre un espacio de, por ejemplo, se transmite en vivo la sesión o el dictamen en comisiones antes de subir a pleno o en mero pleno, sí es donde tratamos de participar, porque sí es donde se transmite eso a la gente y sobre todo con argumentos. No somos muy partidarios de solamente poner corazoncitos azules y decir tal estado defiende la vida, sino tratar de argumentar y contraargumentar, y también cuando vemos que el diputado menciona algo, también darle las bases y, ¿por qué no?, también decirles que nos explique por qué está poniendo eso. Esto es muy importante para nosotros en redes sociales. ¿Qué tal, estimados hermanos? Les saludo, mi nombre es León Ballesteros y vamos a continuar con las últimas cápsulas de estrategias políticas para la defensa de la vida, la familia y las libertades. Bueno, pues como ya lo hemos hablado, hay bastantes estrategias que pueden funcionar. Todo depende de la dirección principal del Espíritu Santo en nuestras vidas y las circunstancias, así como los contactos, como las puertas y sobre todo la sabiduría que Dios nos dé. Pero una de las cosas que nos ha funcionado mucho en la estrategia política, nosotros le llamamos el lobby legislativo. Y como lo hemos platicado en otras ocasiones, es como el contacto con el que decide. El que decide, pues, son un grupo de personas que nosotros creemos que son importantes, que son legisladores, tanto federales como locales. Pero quisiera concentrarme más en los locales, porque todas estas ideologías de género que han estado dándonos embate y algunas cosas pues nos han dado fuerte y han ganado estas batallas, tiene que ver con lo local, aunque se planea a veces desde lo federal, pero en lo local, y así sea en cualquier parte del estado, sienta precedentes, jurisprudencia, y lo que se puede dar en un estado, por ejemplo Baja California, pues puede afectar también Quintana Roo. Entonces, nosotros lo que hacemos en este sentido, que es el lobby legislativo, es contactar, como les había dicho, al diputado, saber quién es, qué hace, cuál es su partido, cuál es su bancada, cuál es específicamente su tarea o su labor, a qué comisión pertenece, sus redes sociales, en fin. Y como segundo paso, nosotros le hacemos llegar una carta. Si está, nos concentramos en nuestro diputado de nuestro distrito y le hacemos llegar una carta de intención, ¿no?, de presentación, donde le decimos quiénes somos y que estamos a favor de la vida, de la familia. Y también esa información, pues lo que hacemos del diputado es la advertimos a un grupo de oración para estar orando y que Dios abre la puerta. Y después, en otra carta o de manera personal, le solicitamos una audiencia. Y esto es muy importante para los que nos escuchan, porque en realidad, como lo hemos platicado, son servidores públicos que se deben al ciudadano, al pueblo. Entonces no pueden negar un derecho de audiencia. Tratamos de hacerlo con todo respeto y de acuerdo a su agenda, pero en este derecho de audiencia, aunque sea poca gente o poco tiempo, tratamos de ser muy provechosos. Ahí nos presentamos, lo que hemos hecho es le fijamos una postura, pero una postura desde el término no solamente religioso, que eso lo dejamos como al final, no porque nos avergoncemos, sino porque a ellos les interesa saber más bien quiénes somos y quiénes representamos. Y nuestros argumentos ahí se deben de basar en el término científico, en el término pues también legislativo, en el término sociológico. Por eso las personas que debemos de acercarnos a ellos debemos estar bien preparadas. Y eso es por eso que este curso, que nosotros le llamamos así,
de acercamiento legislativo o adoptan diputados donde nos basamos o donde nos dan las herramientas para poder acercarnos y de acuerdo al tema que vayamos a tratar también. Entonces ya una vez que nos reunimos con él, le hacemos llegar nuestras posturas y fijamos una relación, ¿no? De amistad, tratamos de fijar una, aunque él sea contrario a nuestra forma de pensar, pues tratamos de ser abiertos y como les decía, hemos sido ahorita propositivos, no solamente en contra de lo que ellos han propuesto, lo que han tratado de votar o lo que a lo mejor ya votaron o a lo mejor quieren votar, entonces le damos los argumentos y tratamos de proponerles algunas soluciones alternas a lo que están tratándose de discutir. Y eso ha sido parte fundamental. Y ya la otra estrategia que hacemos con ellos, pues les volvemos a citar o los invitamos a algún evento, que ellos vean lo que hacemos, no solo como iglesia, sino a quien representamos. Les damos algún obsequio, les hemos dado, por ejemplo, pines de los piecitos de los feos, les hemos dado a lo mejor una intención, una carta, un buen libro, les hemos regalado tal vez un CD, música o USB o algo que pueda impactar sus vidas. Y pues nosotros ahí lo que hemos hecho es tener un contacto más directo con el legislador para que cuando él pueda decidir, pues sepamos si contamos con él o no. Y eso es muy importante en nuestro tablero legislativo, el saber si vamos a contar con él o no vamos a contar. Y definitivamente pues nos ha resultado porque ellos saben que representamos a algunas gentes y que cuando se venga pues esta disputa pues vamos a estar haciendo alguna presión en determinado momento hacia ellos a favor o también apoyándolos, ¿por qué no? ¿Qué tal, estimados hermanos? Pues esta será de las últimas cápsulas que grabaría para este curso de estrategias políticas para la defensa de la vida y la familia. Como la última hablamos acerca de el lobby legislativo, pues también existen algunas que nos han ayudado muchísimo, que es el término, por ejemplo, la estrategia que les comenté al principio, que es una área de investigación jurídica. Cuando llega una iniciativa que sea contraria a la vida, pues es mandarla a nuestro centro de investigación, donde hay analistas y juristas, expertos en leyes, lo que han hecho pues es hacer una propuesta que seguramente ya está en otro estado, una propuesta alterna, nos redactan primero el por qué hable, nos dan los argumentos y nos proponen algunas cosas que podemos blindar, ¿no? Y esto ha sido muy provechoso porque ha servido de herramienta inclusive para algunos legisladores que no están de acuerdo, pero no tienen las herramientas, no saben cómo buscarlo. Entonces tenemos un centro de investigación donde nos ha brindado bastante información en su momento y hemos hecho algunos pronunciamientos o herramientas legales que les han servido a ellos de argumento para en el momento que suban a tribuna o se discuta, ya sea en comisiones o en pleno, pues puedan ellos argumentar por qué no es viable esa propuesta de iniciativa, ¿no? Entonces esto ha servido bastante. Pero pues hermanos, hay muchas estrategias que se pueden hacer, como por ejemplo, ¿por qué no? Como lo hablamos, la recolección de firmas, ¿por qué no? También las manifestaciones, que también puede ser una alternativa política que últimamente ha funcionado. Hacemos también manifestaciones, pronunciamientos, hemos hecho inclusive hasta clausuras simbólicas de la Comisión de Derechos Humanos cuando no estuvimos de acuerdo y cuando estaban violentando también nuestros derechos. Y pues hay muchísimas que yo creo que poco a poco se han estado dando. Yo animaría a todos los que nos escuchan a pues orar primeramente, como dijimos, y espero que este material que hemos grabado les pueda servir bastante para que puedan definir qué estrategia política puede ser. A lo mejor no las mencioné todas, tal vez hay unas que no las tengo yo todas y creo que cada parte, cada región puede hacerlo. Por ejemplo, ahorita he estado viendo que Nuevo León ha estado avanzando muy bien las propuestas a favor de la vida, sobre todo de la familia, y pues han sido muy buenas, han sido iniciativas que se han podido meter a pesar de que es un diputado, Carlos Leal ha estado muy al pendiente de eso, a pesar de que ya no, perdón, ya no es diputado, y eso podemos aprovechar aquí también en Quintana Roo, cualquier ciudadano puede meter una propuesta, aunque no pertenezca a un partido político. También la otra estrategia política pues puede ser tener acercamiento con autoridades no necesariamente legislativas, sino también pueden ser presidentes, gobernadores, algunos funcionarios claves. Entonces podría ser también una buena estrategia también política. Una estrategia que también creo que puede resultar muchísimo, pues es ocupar los medios de comunicación, ¿no? Tanto los impresos, la radio, aún ahorita las redes sociales, pues es lo que está haciendo, por ejemplo, el pastor Salomón, el capacitarse y también exponerlo también. Y una estrategia también que ha funcionado ahorita últimamente muy bien, pues es el debate abierto, el debate político o el debate con una contraparte que no esté de acuerdo, pues
es importantísimo ahorita argumentarlos en nuestras ideas, tener bastantes argumentos, creo que lo hay, creo que ustedes están haciendo una buena labor en capacitarse y creo que esto les va a servir para poder hacer algunos debates con personas que no están de acuerdo con nosotros, un debate de respeto, ¿por qué no? Y también una intercambio de ideas, aunque no fuera debate, y sobre todo, pues que ustedes puedan seguir hablando a sus congregantes o a la gente que tienen cercana sobre la influencia política tan necesaria. Y como lo dije al principio, no dejemos a un lado esta área que es la política y el por qué no, las dos áreas que sería tener un puesto de influencia y luego llegar a un cargo de elección popular. Entonces les animo a que lo hagan porque es un área que hemos descuidado mucho y como hemos descuidado ese tema, esa área, pues estas personas de la cultura de la muerte han aprovechado este espacio de vacío que hemos dejado y ellos lo han aprovechado y ahorita es cuando hemos sufrido las consecuencias. Pues hermanos, me dio mucho gusto compartir con ustedes estas cápsulas y agradezco nuevamente al pastor Salomón y a todos nuestros hermanos que puedan escucharlos y espero poderlos también saludar en otro curso. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo. Saludos, Grupo de Instrucción Teológica de este lado, el pastor Salomón de la Cruz. Es un tema que ha compartido el amigo Ballesteros, muy importante. De hecho, es un tema práctico que debería de involucrarnos a todos. Es el momento de organizarnos y poder participar en todas esas estrategias que se pueden llevar a efecto. No podemos hacerlo todo a la vez, pero no somos solos. Para eso conformamos un grupo muy bueno de pastores y creo que, por ejemplo, los grupos teológicos son buenos y son muy importantes. Aunado a eso, hay que hacer otros tipos de presencia, incluso grupos de tipo sociales, como también grupos que tengan una presencia legal como asociaciones civiles. Definitivamente las asociaciones religiosas están correctas también, porque pues de alguna forma las iglesias son figuras, pero las asociaciones civiles también ayudan mucho. En este sentido, creo que se tiene que hacer equipo porque hay que tener una radiografía correcta de lo que está sucediendo y en base a eso poder tomar acciones. Por ejemplo, en el caso del tema del aborto, ¿no? El tema del aborto se tiene que entender también desde la óptica de que se está financiando, o sea, se está poniendo una derrama económica porque hay intereses empresariales que se mueven de hospitales específicamente que se quieren establecer para aborto. Y eso es un recurso enorme que va a fluir. Cuando se dice aborto gratuito, quiere decir que el recurso salga del Estado para financiar a esos dueños de esos hospitales que también se van a, o sea, se intentan promover. ¿Qué es lo que se tiene que ver? Que se está luchando definitivamente con una maquinaria económica y que esto es la razón por la que se está soltando, pero estamos hablando de empresas millonarias, ¿eh? Como Parenthood, como otras empresas que se dedican al tema de específicamente el aborto, que es un negocio. Incluso el tema de los fetos es otro negocio sobre lo que es los miembros del cuerpo. Por eso es que ya se ha hablado mucho sobre, en otros países, escucho que ya empiezan a hablar sobre un concepto que es contradictorio, pero se llama aborto posparto, o sea, inmediatamente naciendo el niño se le puede matar. ¿Y por qué razón? Porque todos los miembros de ese cuerpo pueden ser financiados, o sea, pueden ser vendidos. Esto es algo tremendo. Por esa razón, las asociaciones civiles eh, tienen que sumarse. La iglesia tiene que hacer presencia también. ¿De qué manera? Como creyentes, no debemos de bajar la guardia para establecer el cuidado de las adolescentes, tener grupos específicos, cuidados de los niños,
grupos específicos que atiendan a las niñas violadas. Deberíamos de tener a la atención porque desde esa plataforma se puede pedir justicia. Pero si estamos distanciados de los problemas sociales al momento de pedir, ¿y tú quién eres? O sea, ¿de dónde vienes o qué haces? Entonces es importante que saben que aquí estamos haciendo esto, esta es la solución que estamos proponiendo, y así como estas personas están pidiendo recursos para financiar su proyecto, nosotros podemos también hacer lo mismo, pedir recursos para financiar este proyecto, que son proyectos de vida, pero necesitamos estar en proyectos, porque si no tenemos proyectos, pues nuestra voz no tiene eco. Por ejemplo, uno de los reclamos, por decir un ejemplo, ¿no? Uno de los reclamos es, a ver, ustedes dicen que no al aborto, pero ¿qué están haciendo por esas niñas violadas? Bueno, ya cuando se haga esas preguntas y la oportunidad, bueno, tenemos este proyecto y se llama tal, y esto es lo que hacemos, le damos seguimiento, le damos la atención, por ejemplo, a todo lo que es la atención que requiere una jovencita, una adolescente violada en todos los ámbitos, psicológico, espiritual, médico, económico, etcétera, ¿no? Darle ese seguimiento. Ya desde esa plataforma se puede hablar, solicitar y presentar proyectos ante el gobierno. Es de eso que estamos hablando cuando hablamos de política, no estamos hablando ni de pleito de partidos, ni de otras cosas. Estamos hablando de justicia. En este último trabajo que hicimos con el Consejo Pastoral aquí en Cozumel y en el que se sumaron otras agrupaciones eh, de la Iglesia Católica, médicos y otros grupos, de hecho, gente de la sociedad civil, medios de comunicación, y tuvimos la participación al menos de 3 regidores, y el regidor uno y otros más, el de salud también. De hecho, se tuvo fruto porque de ahí salió la idea y la presentación de un proyecto también que está agarrando fuerza y que se le va a dar seguimiento. Ya se presentó ya ante el Cabildo, ya se aprobó que se haga el acuerdo para el proyecto que se llama Municipio Enfocado en Familia. Entonces es la oportunidad que tenemos para sumarnos, para ser parte de ese proyecto, y en el mediados de enero se va a llevar un acuerdo, se va a firmar el acuerdo con municipio y vienen los proyectos, pero ahí es donde nosotros tenemos que estar activos. Es decir, tenemos esto, vamos a darle seguimiento y eso es lo que hay que hacer. O sea, tenemos que tener algo en mano, o sea, un trabajo adelantado, decir, estamos haciendo esto en educación, estamos haciendo esto en salud, estamos haciendo ya esto eh, a favor de de todo esto, ¿no? Que es tanto la vida, la familia, que es un tema donde desde luego los pastores lo estamos haciendo, pero qué bueno sería si ahora es con más alcance por medio del impulso y de la fuerza municipal, por ejemplo, ¿no? O de nuestros estados o del país. Entonces vamos a influenciar y aterrizar en cuestiones prácticas y vamos a sumarnos, vamos a ser parte, no nos aislemos, que la iglesia se entienda como parte de la solución al problema, no como parte del problema, y que podamos demostrar que hay una solución, hay una respuesta, Cristo es la respuesta, desde luego, y que lo puedan ver que lo estamos haciendo y que ahora al ver los resultados puedan haber el impulso de el aparato del Estado. Entonces, qué interesante es esto. A mí me gustaría que todos puedan participar en esto y puedan sumarse, se organicen también en sus diferentes municipios, en sus diferentes estados y puedan hacer esa influencia. No nos conformemos con quejarnos de los malos gobiernos. Los malos están ahí porque los buenos no queremos estar. Entonces vamos a hacer la diferencia y a traer la bendición que nosotros tenemos. Sería egoísta de la parte de la iglesia que teniendo la solución no se para en la palestra y proclama esa solución. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro de los Hechos, que la iglesia
todos los días en el templo y por las casas. Note bien, el templo no era el concepto de solamente religioso que entendemos aquí, templo como un lugar solo religioso, no, el templo era el centro de, de todo lo que es la cultura judía, la religión judía, el gobierno judío. Estamos hablando de que cuando dice que todos los días en el templo se paraban a predicar allá, se pusieron en la vitrina para que todos lo vean. Y esto es algo muy interesante. Vamos a retomar nuestro lugar y vamos a sumar fuerzas, hermanos. Traigo este proyecto, tú traes traemos un proyecto para el adulto mayor, traemos un proyecto para, este, para hacer la cuestión de adopción de niños, traemos un proyecto de asilos, traemos, bueno, lo que se requiera para dar seguimiento a los enfermos y, y que se entienda el trabajo y que el evangelio corra, porque Cristo es la solución, vuelvo a decir. Así que bueno, este es un desafío. Ojalá que podamos sumarnos y organizarnos, ser parte de este proyecto que aquí el amigo Ballesteros también. La verdad, te agradezco mucho, amigo, con todas esas ideas que estás fluyendo. Ojalá que el grupo también pueda participar. Y yo sé que hay otras ideas también que pueden ayudar. Saludos a todos, que Dios me los bendiga.